con el contenido del día de hoy, que serían las disoluciones, y en teoría en pantalla les aparece el material para el día de hoy. Vamos a empezar hablando de una disolución, que es lo mismo o es sinónimo a una solución. ¿De qué se trata? Se trata de una mezcla homogénea entre dos o más sustancias, ya sean moléculas, iones o inclusive átomos. Ahora, las disoluciones van a presentar dos partes, el soluto y el disolvente. Cuando nosotros hablamos de soluto, chicos, es el que se encuentra en menor cantidad, y cuando hablamos del disolvente es el que se encuentra en mayor cantidad. Por lo tanto, una disolución, recordemos que es homogénea cuando yo no distingo sus fases y cuando distingo solamente una sola fase. Por ejemplo, café con azúcar es una mezcla homogénea porque yo revuelvo ambas mezclas y se forma una sola. Leche con chocolate, yo revuelvo ambas mezclas y se forma una sola. Entonces, eso es importante para que ustedes lo tomen en cuenta y consideren, ¿verdad? La cantidad de soluto y disolvente que vienen en estas sustancias. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esto, ¿verdad? Precisamente tenemos que considerar, perdón, se me salió la pantalla. Tenemos que considerar que el formar un soluto con un disolvente me van a, en este caso, formar una disolución. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo agrego azúcar, café, esto es una disolución. Que cuando yo agrego leche, chocolate, azúcar, esto es una disolución. Y que yo tengo que tener una parte menor y una parte mayor para conformar una disolución, o sea, un soluto y un disolvente. Ahora, como les mencionaba, el soluto es la menor cantidad posible en una disolución y el disolvente es la mayor cantidad posible en una disolución. Recordemos que el agua es el disolvente universal. En su mayoría de casos, todo se puede disolver con agua. Entonces, en la imagen tenemos dos ejemplos de soluciones o de disoluciones. El agua, que es el disolvente, y la sal, ¿verdad? En este caso, que en conjunto me van a formar una sola disolución, agua salada. Entonces vean que ahí tenemos soluto, disolvente, que me forman a una disolución. Resulta que las disoluciones se van a encontrar en diferentes estados de agregación de la materia, tanto el soluto como el disolvente. Por ejemplo, yo puedo tener disoluciones gaseosas, por ejemplo el aire, que voy a tener soluto y disolvente ambos en estado gaseoso, por ejemplo el oxígeno con el nitrógeno. Voy a tener disoluciones líquidas en presencia de gas, por ejemplo, de bebidas carbonatadas, que van a estar el CO2 en agua o bien en las piscinas inclusive. Voy a tener disoluciones líquidas totalmente, por ejemplo, el vodka que tiene etanol en agua o el vinagre que tiene ácido acético en agua. Voy a tener disoluciones sólido-líquidas, por ejemplo, la amalgama en la pasta dental, el mercurio, y voy a tener disoluciones líquidas sólidas, por ejemplo, el azúcar en agua, el cloruro de sodio en agua. También voy a tener disoluciones sólidas totalmente, por ejemplo, el oro, la plata, ¿verdad? Todas estas son mezclas homogéneas. Entonces, consideremos que todo esto forma una disolución. Y al formar una disolución van a haber tres estados en los cuales yo los voy a poder encontrar, o en la unión de dos estados que yo las voy a poder encontrar. ¿Estamos? Ahora bien, a partir de estas disoluciones, cuando las mismas se mezclan, yo puedo hablar de cuando una sustancia es soluble o cuando es miscible o inmiscible. Vamos a hablar de que la sustancia es soluble cuando ésta se puede lograr disolver o mezclar tanto el soluto como el disolvente. Y en este caso, por lo tanto, si se logra disolver, ¿verdad? O si se logra mezclar, la sustancia es miscible. Si la sustancia no se mezcla, es inmiscible y por lo tanto es insoluble, ¿verdad? Entonces, vean que yo, por ejemplo, al mezclar agua con aceite, estas no se mezclan. Por lo tanto, es una sustancia insoluble e inmiscible. Pero si, por ejemplo, yo mezclo leche y chocolate, estas ambas se mezclan. Por lo tanto, al mezclarse es soluble y es miscible.
Ahora bien, hay algunas sustancias que son completamente miscibles, es decir, que se van a poder mezclar entre sí en cualquier proporción. Por ejemplo, el agua, el alcohol, no importa la cantidad de cada una, siempre se mezclan, pero hay otras que son inmiscibles. Por ejemplo, el agua y el aceite, que era lo que les mencionaba, ¿verdad? Hay factores, ¿verdad?, que van a permitir que las sustancias o las disoluciones puedan mezclarse entre sí. Entonces, ¿cuáles son los factores? Por ejemplo, la presión. Cuando ustedes ven una gaseosa y la destapan, ella sale con cierta cantidad, ¿verdad? El gas que tiene la gaseosa, en este caso, va a salir con cierta cantidad e inclusive hace que el líquido pueda moverse con mucho más facilidad o sus moléculas, en este caso, estén más cercanas entre sí, porque le hacen cierta presión a ese líquido. Pasa esto cuando hay una característica de las disoluciones que es la presión, ¿verdad? Que entonces hacen que sus moléculas estén más unidas entre sí, tanto en el gas como en el líquido. Por eso, cuando usted destapa la botella de la gaseosa, automáticamente usted ve que hay una efervescencia, también inclusive, porque las moléculas del gas están tan unidas que eso es lo que va a ocasionar. Ahora, y al mezclarse con el líquido, entonces eso es lo que pasa con sus partículas, ¿verdad? Ahora bien, también hay otra característica de las disoluciones que es la temperatura. Por ejemplo, ¿qué es más fácil? ¿Mezclar un café a temperatura ambiente con azúcar o un café recién chorreado? Es mucho más fácil mezclar un café recién chorreado porque está caliente. Hay un nivel de temperatura mayor. Por lo tanto, el azúcar que va a ser el soluto se va a disolver con mayor facilidad. En cambio, cuando el café esté a temperatura ambiente y el azúcar también, la sustancia o la mezcla o la disolución no va a estar tan caliente. Por lo tanto, va a costar más que ésta se mezcle. Inclusive va a quedar el azúcar al fondo, ¿verdad? Ahora bien, entre mayor temperatura, mayor facilidad para que se disuelva la sustancia. Entre menor temperatura va a costar más que la sustancia o la disolución se pueda mezclar, ¿verdad? Entonces, esto de la temperatura se asocia al grado de agitación de las moléculas que usted hace a la hora de mezclar la sustancia. Por ejemplo, la sal en agua con una cuchara, ¿verdad? Se va a mezclar de una forma mucho más apropiada. Y recordemos que ahí las partículas que están en las sustancias van a tener energía y entonces van a entrar en contacto, lo que va a permitir que entre ellas puedan mezclarse entre sí y hacer que las moléculas del soluto con las del disolvente puedan mezclarse, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar que existen tres formas de reconocer las disoluciones, que son las insaturadas, las saturadas y las sobresaturadas. Cuando nosotros hablamos de mezclas insaturadas es cuando la cantidad de soluto no era tanta la cantidad que usted iba a necesitar para poder formar la disolución. Por decirlo de alguna manera, la cantidad de soluto que se le está agregando es muy poca a esa disolución. Y apenas se siente cuando se prueba, ¿verdad? En cuanto al gusto. Pero cuando hablamos de una cantidad saturada, es cuando hay una cantidad máxima de soluto que permite disolver esa sustancia y que le da un buen gusto a la hora de disolver la sustancia, por decir algo. Y las sobresaturadas va a ser lo contrario, va a ser que la cantidad de soluto está en exceso y está casi que en la misma proporción o muy semejante a la cantidad de soluto y disolvente, por lo tanto hacen la concentración de esta disolución un poco más fuerte. ¿En qué quiere decir? Vea que nos dan tres ejemplos. 26 gramos de cloruro de sodio en 100 de agua es muy poco, entonces es insaturada. Pero ya 36 gramos de cloruro de sodio en agua ya se sienten, ¿verdad? Y 40 ni se diga, que es como decir, si agarro una taza de café y agrego una cucharadita de azúcar, es insaturada porque es muy poca la cantidad de soluto. Pero si agrego dos o tres cucharaditas más, se vuelve saturada. Inclusive ya para sobresaturarla estaríamos hablando entre 4 y 5 cucharaditas de azúcar y entonces ya la concentración de esa disolución aumentó. Y es por eso que a nivel de gusto
Obviamente ya se va a sentir un café muy, muy azucarado, muy dulce, lo mismo que puede pasar con la saturada. Lo vemos representado en imágenes, una mezcla saturada, una mezcla insaturada y una mezcla sobresaturada. ¿Dudas hasta el momento, chicos? No, profe. ¿Ok? Vean que cuando hablamos de la concentración de una disolución, que es precisamente esto, saber si está saturado, sobresaturado, insaturado, hay que saber reconocer que tiene que haber una cantidad de soluto y una cantidad de disolución o de disolvente. ¿Estamos? Entonces, para poder saber esa cantidad de soluto y esa cantidad de disolvente, tiene que reconocer usted la cantidad de un soluto y de una disolución, de un disolvente en una sustancia, en una disolución. Entonces, la concentración se puede calcular mediante la siguiente fórmula. Concentración es igual a la cantidad de soluto entre la cantidad total de la disolución o del disolvente. Entonces, esta concentración o se puede calcular de las dos formas. Concentración es igual a cantidad de soluto entre cantidad total de disolución o de disolvente o igual a concentración uno por volumen uno y concentración 2 por volumen 2. Para poder hablar de la concentración uno por el volumen uno y la concentración 2 por el volumen 2, y vamos a considerar que necesitamos una concentración de una sustancia con un volumen de esa sustancia y una concentración 2 con el volumen de esa sustancia. Por lo tanto, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo necesito saber a cuánta concentración está, por ejemplo, un café, ¿verdad? Y a cuánta concentración está otro café. Si le agrego una cucharada de azúcar y al otro le agrego dos o tres. Pero para eso yo lo puedo calcular con esta fórmula. Cuando nos hablan de concentraciones, siempre nos van a dar el dato, ¿verdad? Y básicamente es hablar sobre una concentración inicial y una concentración final, o un volumen inicial y un volumen final. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, ustedes van a tener que reconocer ambas fórmulas para calcular la concentración. Pero cuando nosotros hablamos de una concentración de una disolución, tenemos que se puede calcular por porcentajes, ¿verdad? Que vamos a empezar a estudiar. Por ejemplo, en porcentajes se relaciona la cantidad de soluto con la cantidad de disolvente o de disolución mediante el cálculo de un porcentaje y depende del estado físico de sus componentes. Vamos a tener tres fórmulas de calcular los porcentajes de concentración. Está porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen y porcentaje volumen-volumen. ¿Qué quiere decir? El porcentaje masa en masa. Yo tengo que tener los dos datos en gramos, chicos. Gramos de soluto entre gramos de disolución por 100. Soluto, el que se encuentra en menor cantidad. Disolvente, el que se encuentra en mayor cantidad. Un ejemplo de esto es simple y sencillamente mezclar chocolate en polvo con azúcar, por ejemplo. Tengo los gramos del soluto y tengo los gramos de la disolución. Si hablamos de la masa en volumen, yo necesito entonces porcentaje masa-volumen es igual al gramo del soluto entre los mililitros de disolución por 100. Por ejemplo, mezclar sal con agua, azúcar con agua. Y si hablamos de porcentaje volumen-volumen, vean que los dos datos tienen que estar en mililitros y el soluto va a estar en menor cantidad y el que se va a encontrar en mayor cantidad va a ser el disolvente o la disolución. Y usualmente vamos a trabajar ambos en mililitros, en el masa volumen, uno en gramos, el otro en mililitros, y masa en masa, ambos en gramos. Entonces, los tres ejemplos que nos están dando acá es el primero, una disolución de azúcar, donde nos dicen que hay 100 gramos de la disolución, pero hay 13 gramos de azúcar. ¿Quién es el soluto? El que se encuentra en menor cantidad. El disolvente, el que se encuentra, o la disolución, el que se encuentra en mayor cantidad. 13 entre 100 por 100 me da 13%. Para calcular el porcentaje masa a masa. En el caso del porcentaje masa volumen, yo voy a encontrar que tengo 27 gramos de sal, que sería el soluto, entre 100 mililitros de disolución, que sería en este caso
el disolvente o la disolución, ¿verdad? Y que me daría 20%, bueno, multiplicado por 100 me daría 20%, porcentaje masa volumen. Lo mismo para el final. Me dan 70 mililitros de alcohol entre 100 mililitros de disolución por 100 que me van a dar 70% volumen. ¿Dudas hasta el momento? No, profe. ¿Ok? Entonces, procedemos. Ejemplo 1. Calcular el volumen de etanol que hay en una botella, bueno, en este caso en una lata de cerveza de 350 mililitros de cerveza imperial, cuya etiqueta indica que su concentración en volumen es del 4% volumen. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que esta latita de imperial tiene 4% de alcohol, ¿verdad? 4% volumen de concentración de etanol. Ahora, ¿verdad? Pero en este caso, yo tengo que reconocer la cantidad del mililitros de soluto y los mililitros de la disolución. ¿Cuál sería aquí el dato de los mililitros de la disolución? 350, si no me equivoco. Ajá. Y ojo que me están dando un porcentaje. Ese porcentaje sería el porcentaje volumen. ¿Conozco yo la cantidad de etanol, de soluto, ese poquito de alcohol que se le agrega a esa cerveza? ¿Me dan ese dato o no? Sí, no. No, No lo dan, ¿verdad? Ese es el dato que yo tengo que calcular. Es decir, yo tengo que calcular ¿qué? La cantidad de mililitros de soluto. Entonces, ojo, en este caso, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Porcentaje, volumen. Voy a sustituir lo que a mí me dan en la fórmula, ¿verdad? Primero que todo. ¿Ok? Dice que tengo 4% y que esto es igual a mililitros del soluto, todavía no sé cuánto es, entre los mililitros de la disolución, que son 350. ¿Cierto? Sustituyendo esa fórmula, esto es lo que yo tengo hasta el momento. Y multiplicado por 100, según fórmula. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que yo tengo hasta ahorita. Este es el dato que yo tengo que averiguar. Ahora vean esto. ¿Qué pasa? Resulta que si a mí me están diciendo, tengo 4% de volumen. Tengo 350 mililitros de disolución y tengo el 100 de la fórmula, ¿verdad? En este caso, para averiguar los mililitros del soluto, tengo que hacer un despeje. Aquí esto está dividiendo. ¿Pasaría al otro lado a qué? Al otro lado del igual. multiplicar. Ok, entonces tendría que 350 mililitros se van a multiplicar con el 4% volumen. ¿Cierto? Y esto que está multiplicando, este 100 de fórmula que se está multiplicando, ¿pasaría a qué? Es lo A contrario. dividir. Exacto. A dividir. Ahora, ¿qué hago yo con esto? ¿Por qué es que yo hago este despeje? Porque este despeje me permite calcular a mí qué? Los mililitros del soluto. ¿Cuántos serían los mililitros de soluto entonces? Según esto, según este despeje. 350 por 4 entre 100, ¿cuánto me da, chicos? 14. 0.14. ¿Cuánto, perdón? 0.14. 0.14. Entonces, ojo, al llegar y calcular los 350 por 4 entre 100 me dan 14%, ¿verdad? Esto sería igual a 14%, perdón, no, 14 mililitros de soluto, ¿verdad?
¿Soluto qué era? El que se encontraba mayor cantidad. Y aquí me hacen calcular el volumen de, entonces serían 14 mililitros de etanol. ¿Estamos? ¿Dudas con eso? Ok. Pasamos al siguiente. Ejemplo 2. Calcular la concentración, el porcentaje de volumen de 600 mililitros de vinagre disueltos en 1,2 kilogramos de agua. Chicos, ¿ustedes utilizarían ahí la fórmula porcentaje volumen volumen o porcentaje masa volumen? Profe, yo creo que más a volumen. Masa volumen. Ok, lo que pasa es que si usted me habla a mí de que es masa volumen, en este caso, ojo, 1,2 kilogramos sería mayor a 600 mililitros. Y no tendría sentido porque el disolvente siempre es el que se encuentra en mayor cantidad, ¿cierto? Y eso es lo ¿Cierto? que me dice a mí la fórmula masa volumen. Es la fórmula, es volumen, volumen. Pero para esto hay que aplicar algo. Ojo, que esto no se los explican. Vean que me dan volumen del disolvente es igual a 600 mililitros de vinagre. Me dan el soluto, que es 1,2 kilogramos de agua. Y me dan la densidad del agua, que es 1,0 gramos sobre mililitro. Paso 1. ¿Qué es lo que pasa con esto? Me están diciendo que yo tengo 1,2 kilogramos de agua y que para yo poder saber la cantidad de, en este caso, de gramos de agua, yo lo tengo que convertir, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué yo lo voy a convertir a gramos? ¿Qué sentido tendría convertirlo a gramos? Ojo aquí. Si yo lo convierto a gramos, voy a tener el dato de la densidad en agua, en gramos, ¿verdad? Gramos sobre mililitro, y voy a tener la masa del agua en gramos. Si yo cancelo ambos datos de los gramos, en este caso de la densidad y de la cantidad de agua, que es como soluto como tal, si yo cancelo ambos datitos, me va a quedar en mililitros el resultado. Y eso sería los mililitros de qué? Del soluto. Ahora vamos a comprobar que eso sea cierto, o sea, que la cantidad que yo voy a obtener sea menor a la cantidad que me están diciendo que en este caso el disolvente es 600 mililitros de vinagre. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo? Entonces voy a contemplar que en 1 kilogramo, ¿cuántos gramos hay? 1000 gramos. 1000 gramos. Al hacer esto, entonces yo automáticamente sé que 1,2 kilogramos, voy a cancelarlos con 1 kilogramo y arriba van 1000 gramos. Al hacer esto, automáticamente yo sé que primero se multiplica y luego se divide. 1,2 por 1000 entre 1, ¿cuánto me da? 1200. 1200 gramos. Ahora sí, yo tengo 1200 gramos que puedo cancelar con 1,0 gramos. Pero ¿por qué me está diciendo eso, profesor? Ojo, ¿qué dice la fórmula de densidad que ustedes llegaron a ver en algún momento del curso? Densidad es igual a la masa entre el volumen. Por lo tanto, para yo obtener volumen, si esto está dividiendo, si M está dividiendo, al otro lado pasa A. Multiplicar. Por lo tanto, densidad por masa es igual a volumen. ¿Tengo el dato de densidad? Sí. 1,0 gramos sobre mililitro ¿tengo el dato de masa? Sí, 1200 gramos. ¿Qué voy a cancelar? Esto entre esto y el resultado que yo obtenga, ¿cuánto es? Si se multiplica, Ujú. 1,0 por 1200 da igual 1200. Ok. Entonces, ojo acá.
Resulta que al hacer ese despeje, 1.0 por 1200 me va a dar 1200 mililitros, ¿verdad? Ahora, en este caso, ¿verdad? Ustedes tienen que reconocer, en este caso, no es que en este caso, perdón, se me fue un por, es dividir, perdón, ese por se me fue. ¿Por qué? Es dividir porque vean que es densidad es igual a masa entre volumen. Volumen, no, no, perdón, sí es multiplicar. Entonces sí me quedan 1200. Ahora, mi pregunta es, ¿está en menor cantidad o en mayor cantidad el agua entonces? Está en mayor cantidad. En mayor cantidad. Por lo tanto, el disolvente no es el vinagre, como nos dice el ejercicio. ¿Es en qué? Va a ser el soluto. Entonces, Ok. cuando yo haga este ejercicio, automáticamente me voy a dar cuenta que sería mililitros de soluto, 600, el vinagre, porque es el que está en menor proporción, entre 1200 mililitros de agua. ¿Cuánto me da esto, chicos? 0.5. 0.5. Bueno, por 100, ¿verdad? Muy importante. Perdón. ¿Cuánto me da eso? 50. Ok, 50. Ahora, entonces, ¿qué sería eso? El porcentaje volumen es igual a 50%. Pero vean todo el procedimiento que yo tuve que llevar a cabo para darme cuenta de que ese era el porcentaje volumen. ¿Verdad? ¿Cómo es? 600 por 100 entre 1200. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? 600 entre 1200 por 100. ¿Te quedó claro? Sí, profe. Ok, entonces ya tenemos este ejercicio. Vamos a un tercer ejercicio. Calcule. Ok, voy porque algo pasó aquí. Sí. Aquí me dicen calcule la molaridad de una solución preparada disolviendo 5 moles en suficiente agua hasta obtener 150 mililitros de solución. También nos hablan de calcule la molaridad de una solución que se preparó disolviendo 30 gramos de hidróxido de sodio en agua hasta completar 360 mililitros de la solución. También nos dicen determine la masa del hidróxido de potasio que se necesita para preparar 500 mililitros de una disolución de 0,2 molar. Y nos hablan de cómo se preparan 325 gramos de una disolución de sacarosa al 5% en masa. Para esto, vamos a estudiar otras concentraciones, por ejemplo, cuando hay cantidades muy diluidas, que estas son las fórmulas que vamos a utilizar. En el caso de las partículas por millón, vean que la fórmula es miligramos de soluto entre litros de disolución y que las partículas por billón es microgramos de soluto entre litros de disolución. También en cantidades molares, es decir, en cantidades donde la disolución, según sea el caso, ¿verdad? Van a ser en mayor cantidad, ¿verdad? Y, por ejemplo, la molaridad, que se representa con M, que es igual a los moles de soluto entre litros de disolución. La molalidad, que es M minúscula, que serían moles de soluto entre kilogramos del disolvente. Y la fracción molar, que se representa con X, subíndice I, moles de soluto entre moles totales. Ahora bien, ¿qué me dice el ejercicio 3? Calcule la molaridad de una solución preparada disolviendo 5 moles de ácido clorhídrico en suficiente agua hasta obtener 1500 mililitros de disolución.
¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí en el ejemplo 3? ¿Qué fórmula voy a utilizar yo? Primero, tengo que calcular la concentración, o sea, los moles. ¿Estamos? En este caso, yo voy a reconocer, ojo, la siguiente fórmula. Ojo acá, que va a ser la concentración moles de soluto entre el volumen de la disolución en mililitros, muy importante. Multiplicado por sí. Esta es la fórmula. Ok, voy a proceder a calcular. ¿Tengo moles de soluto, chicos? Sí, ¿Cuántos? los 5. Ok, tengo 5 moles. Perfecto. Entre el volumen de la disolución. Tengo el volumen. El volumen de disolución, los 1500. Ok, multiplicado por 100. Perdón, por mil. Aquí es por mil, según fórmula. Rijo. Ok. ¿Cuánto me da esto, chiquillos? 3,33 3,33 mol mol. sobre. Ok, lo que pasa es, ojo aquí, muy importante. Resulta que la concentración molar se da en litros, porque la fórmula dice que es, perdón, la molaridad se da en litros y dice que sería mol sobre litro. Si esto está en mililitros, ¿qué pasaría? Profe, Dígame. es 5 por 1500 entre 1000, ¿no? No, 5 moles entre 1500 por 1000. Ah, ok. Bueno, para convertirlo a litros, dice usted. No, Ah, eso. no, es que yo estaba haciendo diferente. Ok, para convertirlo a litros, sí, ¿verdad? Pero si es la fórmula, sería 5 moles, porque es la cantidad de moles entre el volumen de la disolución. Pero como la fórmula dice que el volumen de la disolución está en mililitros, usted lo tiene que convertir a litros, porque esta es la unidad respectiva, mol sobre litro. Entonces, al tener mol sobre litro, que esa es la unidad en la que yo lo tengo que dar, y ojo, yo lo tengo en mililitros, yo lo tengo que convertir a litros. ¿Cómo lo voy a convertir a litros? De muy sencillo. 1500. Voy, chicos, para hacerlo un poquito más grande para que lo puedan visualizar. 1500 mililitros a litros. ¿Cuántos mililitros hay en un litro? 1000. Entonces, 1500 mililitros se van a cancelar con 1000 litros, perdón, con 1000 mililitros. Y arriba voy a colocar la unidad deseada, un litro. Recuerden que primero se multiplica y luego se divide. Entonces, 1500 por 1, 1500. 1500 entre 1000, ¿cuánto es, chicos? 1.5. Entonces ya aquí el resultado sería 1.5
litros. Y al cambiarlo, 5 moles entre 1.5 por 1000, ¿cuánto me va a dar? 3.33. ¿Ok? Entonces, básicamente esto va a quedar así. ¿Entendieron el cambio de conversión? ¿Por qué, verdad? Porque la molaridad siempre va a estar en mol sobre litros. Y aquí el dato estaba en mililitros. Y ya ahí quedaría el ejercicio. Siguiente ejercicio. Calcule la molaridad de una solución que se preparó disolviendo 30 gramos de hidróxido de sodio. Nos dan la masa molar del hidróxido de sodio en agua hasta completar 360 mililitros de disolución o de solución. Nos dan la fórmula. Moles es igual a gramos de soluto entre la masa molar del soluto. Ahí, ¿quién es el soluto y quién es el disolvente? ¿Quién sería el soluto ahí? Los 30 gramos. 30 Ok, gramos. correcto. ¿Y cuál sería la masa de ese soluto? 360 miligramos. No, porque entonces no tiene sentido, porque es mayor y el que es mayor es disolvente. Los 40 gramos por mol. Exacto. Acuérdese usted que yo siempre voy a calcular esto con tabla periódica. ¿Cuánto es la masa del sodio? ¿Cuánto es la masa del oxígeno? ¿Y cuánto es la masa del hidrógeno? Usted suma todo el numerito de abajo en la tabla periódica y le va a sumar 40 gramos sobre mol. Entonces, ¿qué me dice a mí la fórmula? Es simple. Llegar y dividir. Para calcular los moles, yo entonces tendría que dividir. Gramos de soluto, ¿los tengo? Sí. 30 gramos de hidróxido de sodio entre la masa molar. ¿Me la dan? Sí. Si no me la dieran, yo la puedo calcular, chiquillos. Sí, Sí, Sí. ¿verdad? Con tabla periódica. Ok, entonces vean qué fácil. Cancelo gramos con gramos. Vea el sentido de lo que se hace acá. ¿Para qué unidad me va a quedar? ¿O qué unidad me va a quedar? Los moles. 30 entre 40, ¿cuánto me da? 0.75. Entonces yo tengo 0.75 moles de quién? De hidróxido de sodio. Bien. Ahora, para calcular los moles, ¿verdad? Si me pidieran calcular la concentración, ¿verdad? En este caso, ¿puedo hacerlo? Sí, sí podría hacerlo porque cuento con los moles y los mililitros de disolución que los tendría que pasar ¿a qué? a litros. Ujú. Lo vamos a hacer entonces, de este lado. Entonces tengo que, para la concentración, serían los 0.75 moles, que ya averigüé, de hidróxido de sodio, entre la cantidad de la disolución del disolvente, ¿verdad? La mayor cantidad. Entonces, en este caso son 360 mililitros.
¿verdad? Ahora, esto yo lo tengo que convertir a litros. Recordemos. Esa conversión de 360 mililitros a litros, ¿cuánto me da? Ok, 360 mililitros se van a cancelar con 1000 mililitros. Y arriba va a ir 1 litro, la unidad deseada. Primero multiplico y luego divido. 360 por 1 entre 1000, ¿cuánto me da? 0.36. Entonces automáticamente yo elimino todo esto para decir que me quedan 0.36 litros. Ahora sí puedo calcularlo. Pero acuérdense a esto, agregarle los 1000 de la fórmula, ¿verdad? Entonces 0.75 entre 0.36 litros por 1000, ¿cuánto me va a dar? Da 2,083. Entonces esa sería la concentración. 2,083. 83, sí. Trabajémoslo con 2 decimales. Y ya ahí quedaría el ejercicio. Recuerden siempre colocar las unidades correspondientes, que sería en este caso una M, ¿verdad? De la parte de mol, la área. ¿Ven? Siguiente ejercicio. Determine la masa del hidróxido de potasio. Ya el ejercicio nos la da. ¿Puedo calcularla? Sí. Que se necesitan para preparar 500 mililitros de una disolución. ¿Qué voy a ir a hacer primero? Este es muy parecido al anterior, ¿cierto? Voy a calcular primero. ¿Tengo los gramos de soluto? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Por eso no es tan, es parecido, pero no tan parecido. Porque tengo los moles, que ya me los están dando. ¿Ven el dato? 0,2. Y me están dando la masa molar del soluto, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Primero, voy a ir a calcular la parte de la concentración. Vamos a hablar de que yo tengo 0,2 molar, que ya me lo dan. Entonces yo nada más lo voy a sustituir según fórmula. El orden me quedaría así. ¿Tengo los moles de soluto? No. Tengo X cantidad de soluto porque no lo conozco. Entre el volumen de la disolución. Lo tengo. Está en mililitros. Hay que pasarlo ¿a qué? Litros. A litros. ¿Es necesario? Según fórmula, no, Yo, ¿verdad? Aquí no aplica. No es necesario. Entonces tendríamos que sería 500, porque vea que en este caso, para obtener el dato de X cantidad de soluto, lo que está dividiéndose pasa al otro lado, ¿qué? multiplicar. Entonces tendríamos 500 por 0,2. Y eso me va a dar, bueno, entre 100. 1000, 100. perdón, entre 1000, ¿verdad? Porque vean la fórmula aquí, muy importante. Profe, ¿por qué entre 1000? Porque se está multiplicando. ¿Qué es lo contrario de multiplicarse?
dividirse. Ahora sí. ¿Cuánto me da? 0.1. Y eso es lo que tengo, 0.1 mol. Ahora sí, me voy del lado de la otra ecuación o de la otra fórmula. Tengo moles. Ahora sí, ¿cuántos moles tengo? 0,1. ¿Cierto? Es igual a... ¿Tengo gramos de soluto? No. Digo sin tenerlos. ¿Tengo masa molar? Sí. Sí, Sí. 56 gramos sobre mol. Ojo. Cancelo. Mol con mol. ¿Ok? Y esto está dividiendo. Pasa al otro lado A. Multiplicar. Entonces, 56 gramos por 0,1. ¿Cuánto me da? No se divide entre 1000. Y no, porque esa fórmula no lo trae. Ah, sí. No lo trae, no lo trae. Perdón. 5.6 sería. ¿Cuánto? 5.6. 5,6 gramos de qué? De hidróxido de potasio. ¿Vieron todo lo que tuvimos que hacer para llegar al absoluto de esa disolución? Entonces es bastante de cuidado y es muy práctico todo esto. Ejercicio 6. ¿Cómo se preparan 325 gramos de una disolución de sacarosa al 5% en masa? ¿Qué fórmula utilizarían ustedes ahí, chiquillos? Cuéntenme. Yo digo que masa por volumen. Masa por volumen. Pero le están diciendo aquí Sí. 25 gramos y le están dando 5% de masa. Entonces masa por masa. Ok, masa por masa. ¿Ven lo importante de leer? Entonces, yo voy a determinar que esa fórmula que voy a utilizar primero, ay, perdón, no era esta, es masa-masa. ¿Qué me dice a mí la fórmula de masa-masa? Porcentaje masa-masa. Dice que es igual a los gramos de soluto entre los gramos de disolución por 100. Sustituyendo, tengo el porcentaje masa-masa. ¿Sí? ¿Cuánto es? Sí. El 325. No. Porcentaje El, masa-masa. el 5% en masa. El 5% en masa, correcto. Entonces ya lo tengo. Que es igual a, tengo los gramos de soluto. sí. Sí. Vamos a ver, 325 de sol. Sí, pues son de las gramos de una solución. Es que exacto. ¿Y una solución qué era? Una disolución también. Ah, ok, ok. No los tengo, ¿verdad?
Lo voy a dividir entre los gramos de la disolución. Ahora sí, 325 por 100. Ahora sí, este es el dato que no tengo y es el dato que necesito averiguar. Ojo, cómo voy a acomodar todo. Esto que se está dividiendo pasa al otro lado a Multiplicar. entonces sería 5% por 325 gramos y todavía se sigue multiplicando por 1000. Pasaría, perdón, se está multiplicando por 100. Pasaría a dividirse entre 100, ¿cierto? Y así me quedaría ese despeje, siendo 5 por 325 entre 100. ¿Cuánto me daría? 16.25. 16.25 gramos de soluto, o sea, de sacarosa. Eso es lo que tengo. Ese es mi soluto. Y ahí muere ese ejercicio. Ahí queda. Vieron que no es sencillo, pero sí hay mucho cuidado. Perdón, era que es muy sencillo, pero hay mucho cuidado. Ahora, ojo, ¿cómo se preparan 325 gramos de una solución de sacarosa? ¿Saben cuánto entonces va a ser la cantidad de sacarosa que va a haber en la disolución total? Sí, 16.25, lo calculamos, ¿cierto? Pero a mí me sí, están diciendo que todos estos 325 es la disolución de agua con sacarosa. ¿Cómo sé yo la cantidad de agua? Nada más, ¿qué harían ustedes? Porque los se 300... calculan las masas de los elementos, ¿no? No, no, no. Eso es como que yo le digo a usted, ok, agréguele No, 3 se resta, ¿no? cucharaditas, perdón, Se restan, digámoslo, de correcto, exactamente, sería 325 el total de la disolución menos la cantidad de soluto que yo acabo de averiguar. ¿Cuánto me da eso? 308.75 gramos de agua. Así me doy cuenta cuál sería el soluto y cuál es el disolvente, ¿verdad? Entonces yo sé que en su totalidad esto es lo que yo tengo como disolución, los 325, pero esto es de agua y esto es de sacarosa, en teoría. Entonces, ahí queda el ejercicio. Recordemos que estas son las fórmulas que se utilizan y que entre otros conceptos importantes que tenemos en este estudio es los coloides y las suspensiones. ¿Qué son los coloides? Todo aquel material que puede ser disperso o atravesado por un rayo de luz, la neblina, la gelatina, la pintura. Aparte de las consistencias que tienen, sus partículas son muy pequeñas, ¿verdad? Van a tener una fase dispersa y una fase dispersante. Y es que son partículas tan, tan, tan pequeñas que muchas veces se confunden con las mezclas homogéneas. Pero por ciertas propiedades como el efecto Tyndall, el movimiento browniano, que ustedes lo van a estudiar por acá, les van a decir que es un coloide. Por ejemplo, cuando usted la leche, usted la atraviesa con un rayo de luz, puede observar sus moléculas, tienen un movimiento. Ahora vamos a encontrar diferentes formas de los coloides, porque los coloides, al igual que las mezclas homogéneas, también presentan características en sus estados de agregación de la materia. ¿Qué quiere decir? Que van a encontrar moléculas que van a estar en estado gaseoso líquido, gaseoso sólido, líquido gas, líquido líquido, líquido sólido, sólido gas, sólido líquido, sólido sólido, y todas las formas que ustedes crean posible de crear un coloide.
básicamente igual que las disoluciones, que era lo que hablamos al puro inicio. Entonces, un ejemplo de la crema batida, que está en estado gaseoso líquido, el jabón, que está en estado sólido gas, la niebla, que está en estado gas líquido, la leche, la mayonesa, la sangre, que están en estado líquido líquido. Los sólidos, está la mantequilla. El sólido con un gas está el polvo fino, o el hollín, que es como el carbón quemado en aire. Líquido sólido, las jaleas, las soluciones de almidón. Sólido sólido, el vidrio, el rubí, entre otros. Y acá finalmente vienen unos ejercicios para que ustedes practiquen. Aquí vienen los 5 ejercicios por practicar. Vienen unos datitos que ustedes necesitan con su fórmula respectiva. Acá también. Acá ya usted tiene que determinar la fórmula y todo lo demás, al igual que acá. Y acá vuelvo a darles la fórmula para que ustedes la utilicen. Pero estos ejercicios son para que ustedes practiquen, vienen como material anexo. Entonces, básicamente eso es lo del día de hoy de la tutoría, chicos. No sé si tienen alguna duda. No, profe. Vamos a ver la tarea un momentito para analizarla y ver qué le están solicitando para esta próxima sesión de la tarea. Recordemos las autoevaluaciones, tema A y B, que se realizan ambas, ¿verdad? No se nos olvide. Que para esta semana tenemos la tarea 5. ¿Ok? Les comparto la tarea. La tarea tiene un valor de 18 puntos. Tengan mucho cuidado porque valen muy poquitos puntos. Por lo tanto, punto que pierdan, punto que perjudica al ser tan corto. Nos dan un complete. Entonces, usted tiene que hacer calzar estas palabritas en estos espacios. Vale 7 puntos. Con mucho cuidado para que no pierdan esas partes. Y después nos dan en el punto 2 ejercicios de concentración. En el caso del primero, dice que si se tiene una concentración de benceno en aire de 7.820 miligramos sobre metros cúbicos, exprese esa concentración en mol sobre litros. Ahí es como una conversión sencilla. Un estudio para determinar la concentración de plomo en un combustible determinó que hay 256 gramos de plomo por cada litro de gasolina. Exprese esa concentración en masa-volumen. ¿Ok? En el punto C, el arsénico es un elemento tóxico presente en el agua de forma natural. Concentraciones de 0.35 gramos por litro han sido medidas en acuíferos de la zona de Guanacaste. Expresa esa concentración en partículas por millón y partículas por billón. Y el ejercicio 3 le dice, se prepara un fertilizante en un tanque que tiene las siguientes dimensiones: 0,5 mililitros de longitud, 11 centímetros de ancho y 55 milímetros de profundidad. Si la bolsa indica que contiene 25 gramos de nitrógeno por cada 1000 mililitros del fertilizante, conteste lo siguiente. Utilice cifras significativas en sus operaciones. Determine el volumen del tanque en litros. Entonces hay que hacer una conversión, ¿verdad? Y, perdón, hay que aplicar no es una conversión, es una ecuación o una fórmula, de acuerdo a la forma que tiene las dimensiones que le están dando: 0.5 longitud, ancho y profundidad. La forma que tiene entonces en este caso el tanque, el área como tal. Determine la cantidad en gramos de nitrógeno que contendrá la disolución de fertilizante preparada por el ingeniero. Asuma que se utiliza el 100% de la capacidad del tanque. ¿Qué porcentaje de nitrógeno habrá en el tanque? Haga la porción en gramos por mililitro.
Al preparar 500 mililitros de un refresco en polvo que contenga sodio, el paquete indica lo siguiente: 3,4 gramos de refresco en polvo equivalen a 480 mililitros de refresco líquido. Contiene 17 miligramos de sodio por cada 900 mililitros de refresco. ¿Cuántos gramos del refresco en polvo debe colocar en 500 mililitros de agua? ¿Cuántos gramos de sodio contendrán los 500 mililitros de refresco? Si el profesor quisiera una disolución con la mitad del sodio presente en la disolución anterior, ¿a qué volumen debe llevar la disolución anterior según el refresco? Aquí hay que utilizar fórmulas de concentración, ¿verdad? Con mucho cuidado. Como les indicaba, vale muy poquitos puntos. Entonces hay que ir teniendo cuidado con los pasos que tienen que desarrollar. Y ven que es mucho de desarrollo, ¿verdad? Profe, esta sería la última tarea, ¿verdad? Sí, correcto. Ya esa sería la